nos encontramos con Juan José Miranda, es economista ambiental del Banco Mundial y acaba de presentar un informe denominado pues Informe sobre el Clima y Desarrollo en Ecuador. Y justamente en este contexto que estamos con problemas relacionados con el clima, por la sequía que ha complicado la situación energética acá en el país también, y también ha complicado la producción agrícola. Muchísimas gracias, economista, por estar con nosotros acá en Diario Extra y Expreso. Quería empezar preguntándole cuáles son los principales hallazgos de este estudio que ustedes acaban de presentar sobre Ecuador y el clima y el desarrollo en torno a esta problemática. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por estar acá presente. Básicamente lo que hacemos en este estudio sobre el clima y desarrollo para el caso ecuatoriano es tratar de mostrar tres mensajes principales. Primero, es un tema de adaptación muy fuerte, que básicamente la crisis ya las estamos viviendo. No es algo novedoso, no es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que realmente ya está ocurriendo en términos de sequías, inundaciones, y que se ve reflejado en el sector agrícola y en el sector hidroeléctrico ahora. Entonces, básicamente el reporte lo que trata de identificar es cuáles son esos costos económicos que se generan por la no inversión en temas de adaptación, primero, y por tanto hace un llamado para realizar esas inversiones en adaptación. El segundo punto importante es la parte institucional, es un gobierno integral, cómo trabajar de una manera integral con el sector público, con el sector privado, con la sociedad civil, para tener una agenda común, organizada y orgánica. Creo que la palabra importante es orgánica del sector. Y el tercero es las inversiones en sectores claves que son los más dañados por el cambio climático y por los choques naturales, principalmente el sector de transporte, el sector de agricultura y el sector de energía. Comprendo. ¿Ustedes han cuantificado más o menos, han hecho proyecciones de cuánto puede perder el país por toda esta problemática del cambio del calentamiento global que ya estamos sintiendo? Y hay los estragos, como decía usted, en diferentes sectores. Sí, básicamente en el reporte lo que hacemos es un análisis al 2050, y al 2050 encontramos que hay dos sectores que son los más afectados. El primero es el sector agrícola y el segundo es el sector transporte. El sector transporte se ve afectado, uno, por el deterioro básicamente de las carreteras, pero también por los costos indirectos que se generan al deteriorarse las carreteras o los puentes. Básicamente, los productos no pueden transportarse o la población no puede transportarse, y eso genera un costo económico muy fuerte para la sociedad. El segundo punto es a través del sector agrícola, y está básicamente relacionado con la producción agrícola. Los rendimientos agrícolas decaen o la producción se reduce completamente. Lo que hacemos en el reporte es trabajar en base a dos escenarios comunes. Uno que llamamos el escenario seco y el escenario más cálido y lluvioso. Y lo que encontramos es que en ambos escenarios el crecimiento del PBI se ve reducido. En uno más pesimista en 4% y uno menos pesimista en 2%. Y entonces ahí radica la importancia del estudio. El primero es que un escenario positivo aún genera pérdidas económicas para el país. Y un escenario negativo, obviamente, que genera también pérdidas económicas para el país. ¿Cuál es la cantidad de pérdidas en el escenario positivo y negativo? En el escenario negativo, que encontramos que es un 4% del PBI, y en el escenario menos negativo, llamémoslo 2% del PBI. ¿Eso sería anual, digamos, este cálculo realizado? Esos son valores anuales, al 2050. Si es que no se toman acciones. Si es que no se toman acciones. Y lo bonito que encontramos es que si se realizan esas inversiones de adaptación, básicamente las pérdidas pueden reducirse a cero. Y lo mismo pasa para las estrategias de mitigación. Si se toman acciones de mitigación, las pérdidas que se generan se pueden reducir hacia cero. Pero déjame agregar un puntito más, y no es solamente las pérdidas que se reducen a cero en términos económicos. Hay variables no monetarias que también son importantes, por ejemplo, el valor de la salud, el costo de la salud, que no lo incorporamos y que deberían de incorporarse, y que generan cobeneficios, en el sentido de que son beneficios en adición a estos beneficios monetarios, pero que son difíciles de cuantificar. En el reporte no hemos entrado a medir estos cobeneficios por un tema para evitar conflictos y para evitar más supuestos. Tratamos de basarnos en lo más sencillo, me refiero en variables monetarias, y encontramos que los resultados pueden reducirse a cero si es que las inversiones se realizan. Entonces, asume con los beneficios sería mucho mayor. ¿Qué acciones de mitigación debería hacer el gobierno? ¿En qué debería trabajar? En temas de mitigación es principalmente el sector transporte y el sector energía y el sector forestal.
En sector, son los principales tres sectores, uno, los dos primeros que emiten y el sector que ayuda a reducir esas emisiones. El sector que ha incrementado muchísimo sus emisiones en los últimos 10 años y 15 años es el sector transporte. El sector energía sigue siendo una de las principales fuentes, es basado en agua, 60% de la producción es hidro, entonces es importante, pero sabemos que nos encontramos con que las sequías afectan a la generación hidroeléctrica. Entonces, en el sector de energía es importante invertir en otros tipos de estrategias de generación de energía eléctrica renovable. En el sector de transporte, como lo mencioné en la presentación, creo que es muy importante trabajar en la resiliencia de las carreteras, los daños que te mencioné hace un momento, pero también es importante trabajar muy fuertemente en la electromovilidad. Y ahí es el rol del Estado también, poner las condiciones adecuadas para que esta electromovilidad se venga dando. Y el rol del sector privado también es muy fuerte, ¿verdad? Justamente usted mencionó que ya estamos sintiendo esos estragos del calentamiento o de la crisis climática acá en Ecuador. ¿Qué debería hacer el gobierno actualmente, en el contexto actual? Justamente estamos en una época de cortes de luz, de apagones de racionamiento. ¿Cómo debería actuar el gobierno? ¿Qué políticas se debería tomar justamente ya para tomar acciones de este sistema? Relacionada específicamente al sector de energías, hay dos estrategias. O sea, la primera es obviamente incrementar la oferta energética que no dependa mucho de fuentes de combustibles fósiles, la primera, y obviamente promover energía renovable, de energía solar. Yo creo que Ecuador tiene un potencial muy fuerte que no lo está explotando y debería de explotarlo. Eólica también es importante. Y solamente para poner un ejemplo, en Chile, en el desierto de Chile, la energía solar es muy importante, que llegue a ser entre un 15 y un 20% de toda energía del país. Entonces, esas estrategias deberían buscar incrementar la oferta energética primero. Pero también es importante reducir el consumo y ser más eficientes en el consumo. Entonces, eliminar incentivos perversos que generen mayor consumo de energía eléctrica, eso es uno, pero también cómo generar eficiencia energética, y acá en las industrias son muy importantes. Una de las personas también mencionó algo clave: cambiar la tecnología de 10 años ahora ya está generando eficiencia energética porque estás con una nueva tecnología. Eso es un paso, pero hay muchos pasos más que van a una reducción más eficiente energética. Entonces siempre tenemos que trabajar en mejorar la oferta, porque hay una limitación actual, pero también cómo generar esos incentivos adecuados para que los agentes reduzcan su consumo. Comprendo. Ahora, por el lado de aumentar la oferta, ¿cuál es la recomendación también? Porque claro, Ecuador tiene un modelo bastante estatista, tiene un modelo pues justamente que está concentrado en el Estado. No sé si ustedes han podido identificar también una mayor participación de diferentes actores del sector privado en energías limpias también, que puede ser lo adecuado. ¿Cuál es su solución? A ver, en el reporte tratamos de entrar un poco a reconocer de una manera más macro cuáles son esas estrategias que deberían hacer. Uno es la interconexión con otros países, básicamente que ayuden a exportar energía hacia el país. Eso es una estrategia. La otra es buscar proyectos sostenibles, sustentables de energía renovable, que toma tiempo, y estoy de acuerdo. Pero la otra también es cómo generar resiliencia de los sistemas de hidro actualmente ya existentes, trabajar en diferentes basins, se me fue la palabra en español, pero en otras áreas donde la dependencia del agua o el tema de sequías no afecte tanto, de tal manera que nutra a estas hidroeléctricas. Es importantísimo. Entonces, hay estrategias de corto plazo. Uno es 60% de mi generación de energía eléctrica está basado en hidro, en agua. Entonces, ¿cómo hago que sean más resilientes? Busco de otros basins que vengan para aquí y que traigan el agua para la generación. Otras vertientes. Vertientes, gracias por la palabra, disculpa. Entonces, que vuelvan y que generen eso. Lo otro es más de mediano plazo, otras estrategias, y lo otro es conectarse con otros países. Comprendo. Ahora, en el caso de la agricultura específicamente también, ¿qué efectos puede haber? Porque también hemos visto que pues, ha habido un problema en este año, sobre todo, y se han encarecido los productos o ciertos productos debido a alguna escasez, y ya comienza a golpear al consumidor final. No sé si eso también ustedes estiman que ha llegado para crearse esta problemática estos últimos años, que vamos a tener cada vez más sequías o más pérdidas de cultivos por esa situación. Yo creo que el sector agrícola es un reflejo claramente de la grave problemática que Ecuador
está empezando a vivir. No lo vive este año, ya lo estoy viviendo en algunos años atrás, pero es un reflejo muy fuerte por lo social y por lo económico. Lo social en términos de poblaciones rurales que dependen mucho de la actividad agrícola, de poblaciones pobres que dependen mucho de la actividad agrícola y también de la actividad industrial, que de las exportaciones contribuyen mucho al país. Entonces el sector agrícola es el ejemplo claro de cómo la falta de agua y cómo la sequía contribuyen o reducen sustancialmente la productividad y la producción agraria. En el reporte enfatizamos los efectos que se dan en el banano, pero no es el único cultivo que se ve afectado sustancialmente. Entonces ahí siempre queda clarísimo que estrategias de irrigación es la mejor estrategia la primera estrategia dentro de muchas, pero es la más importante para tratar de reducir esa dependencia del agua a través de sistemas de irrigación. Entonces, tenemos que trabajar sobre la base de eso. Cómo coordinar conjuntamente, cómo trabajar conjuntamente y cómo promover proyectos innovativos basados en irrigación. Yo creo que ese es el primer paso en el sector agrícola, porque de otra manera el problema se ve complicado en el futuro. Ahora, usted mencionaba que justamente, o el estudio que realizó mencionaba que el banano es uno de los más complicados. ¿Por qué el banano sería de los más golpeados y cuáles son los otros sectores, digamos, que siguen al banano también en este grupo complejo? Sí, básicamente en el reporte encontramos que el banano, la caña de azúcar, cereales y también vegetales son cultivos que van a verse muy afectados. El tema de disponibilidad de agua, básicamente, ese es el principal y el único canal que tratamos de modelar en el análisis, en el reporte. Básicamente lo que hacemos son modelos hidrológicos. Esos modelos hidrológicos lo combinamos con variables económicas, los sectores económicos, en agua, en agricultura, y luego tratamos de ver los impactos. Entonces, el único canal que estamos midiendo es a través de reducción de agua. Entonces, y lo que ves en el reporte no está en uno de los anexos, pero se ve básicamente que en zonas con irrigación el efecto es menor y en zonas sin irrigación es lo que presenté, que el efecto es sustancialmente mayor. Entonces, y queda clarísimo, el problema y la solución del problema, irrigación. Ahora, en ese aspecto, ¿qué debe hacer el Estado justamente en el ámbito de la agricultura y sobre todo qué efectos puede tener? No sé si se pone en riesgo la seguridad alimentaria, un incremento de los costos, ¿qué efectos puede haber si es que no se actúa? Mira, los proyectos de irrigación creo que tienen es lo que llamamos win-win en inglés, que es básicamente ganar-ganar. Y son estas estrategias de intervención que te reducen los daños, que te generan beneficios adicionales, pero que también te generan co-beneficios en otros sectores. Y acá viene todo el tema social que tú mencionas de precios y también en pobreza. Pobreza y precios y altos costos de productos están completamente relacionados. Entonces, al bajar el precio de los productos, estás contribuyendo a que la pobreza sea menor. Entonces, irrigación, queda clarísimo que es una estrategia muy fuerte que el país debería de promover y tratar de promover. Pero no me gustaría detenerme y solamente quedarme en el sector agrícola per se. La protección de bosques captura agua. Y esa captura de agua hace que las tierras cercanas a estas zonas forestales tengan menor dependencia de agua. Entonces, porque son servicios ecosistémicos que los bosques te proveen. Entonces, no hay que pensarlo de una manera, y acá vengo con esta visión de gobierno integral, el análisis sectorial es importante, te ayuda a identificar el problema y la solución, pero también hay que tener una visión integral. Y los bosques, de cierta manera, a través de los servicios ecosistémicos, te reducen las inundaciones, te reducen las sequías y te ayuda a que esas zonas agrícolas tengan mayor acceso a agua. Entonces, es una visión integrada en el trabajo y tenemos que trabajar todos conjuntamente. Para finalizar, justamente pues, se habla de trabajo de mitigación, de prevención. Sin embargo, pues Ecuador tiene un problema muy complicado fiscal actualmente. Y pues, ¿cómo canalizar inversiones para este tipo de proyectos o de propuestas también? Pregunta interesante y pregunta difícil. Es cierto que se tendrían que realizar esas inversiones adicionales, pero también es cierto que el país puede realizar mejoras en sus gastos. Y acá estamos hablando de ciertos subsidios que no generan los incentivos adecuados o que los agentes reaccionen de manera adecuada a los objetivos de largo plazo del país. Entonces yo creo que el país debería de tratar de reorganizar estos incentivos de una manera de que estén focalizados para aquellas acciones que realmente estén alineadas con una variable climática. Incentivos
per se pueden ser buenos o malos. Incentivos alineados a una variable de crecimiento, una variable social de desarrollo económico y una variable también de reducir la dependencia climática son importantes, no son malos. Yo creo que primero hay que reorganizar ese balance. Recuerdo que estamos en una situación fiscal complicada, pero hay reorganización que sí se puede hacer, y en ese sentido sí soy positivo. Yo creo que una reorganización me ayudaría muchísimo. Es decir, seguir focalizando subsidios más o menos, ¿no? En esa línea. Para seguir focalizando subsidios, reducir aquellos subsidios que generan incentivos perversos, definitivamente creo que es importante y deberían analizarse. Perfecto. Muchísimas gracias, economista. Muchísimas gracias.